1000 por hora es presentado por Leo Radiadores. Envíos al interior. Sigan al líder. UTE, transformando con energía nuestro país. Si quieres sentir la adrenalina, estás en el lugar, acelerando sin fronteras, motores y mucho más. Busca el momento más ansiado, venite a disfrutar. Estás viajando a 1000 por hora y no vas a parar. A 1000 por hora. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de 1000 por hora, como siempre con mucha información. Hoy sí que hay, y demasiado. Vamos rápidamente a los avances. Información desde Córdoba, vamos a disfrutar de un auto único prácticamente. También vamos a hablar de la historia del Citroën, material que nos hacen llegar los amigos de Córdoba. Tenemos a alguien que nos va a mostrar unos autos impresionantes y que entran en un pequeño garage. Yo diría que casi que en una repisa. Bueno, también tenemos al presidente de CUPA que está hablando con nosotros acerca de lo que se viene este fin de semana. Vamos a tener la información del rally de Córdoba, de Coco Ceballos, de Ruiz. También lo que transcurrió en Chile, en Atacama con Pato Pita, entre otras cosas. Andrés Mariara. Y alguna cosilla por ahí de turismo de Rally Maya, México. Y como verán, mucha información. Así que rápidamente vamos a los amigos de Córdoba. Nos enviaron este material, nos pareció interesante. Estamos hablando de un auto que se hicieron muy pocas unidades. Estamos hablando de un auto clásico de época que nos retrotrae a tiempos difíciles. Que le regaló nada menos que Hitler a alguien que ustedes ya conocen, un gran dictador español. Pero bueno, a Franco concretamente. Era un auto que realmente es interesante de ver por su construcción y su forma de planificar un auto seguro. Este coche fue un regalo de Hitler a Franco en plena Segunda Guerra Mundial. Era un modelo muy exclusivo, del que solo se fabricaron 57 unidades, principalmente para los dirigentes del partido nazi. 57 de las cuales solo 3 han llegado a nuestros días, y una de ellas está en Madrid, en la Galería de Colecciones Reales. Un todoterreno de 6 ruedas capaz de mover a los líderes militares por el frente, entre trincheras, sin renunciar al lujo. Y todo esto en un vehículo blindado hasta los dientes. Neumáticos a prueba de balas, puertas reforzadas con acero antibalas y parabrisas con cristal de 30 milímetros de grosor, con maletas a diseño a medida. Franco no le daría demasiado uso, salvo alguna montería en el Pardo. Tras la Segunda Guerra Mundial no estaba muy bien visto moverse en un coche alemán y solía utilizar Cadillacs o Rolls Royce. Y de este auto que nos trae una historia, vamos a focalizarnos en el auto en sí, ¿no? Porque la historia realmente no es de lo más agradable. Pero seguimos haciendo historia como de la mano de los autos clásicos, siempre es lo que pasa. Vamos a ver un poco la historia de una marca francesa, concretamente Citroën. Si Alemania fue el país y cuna en la que nació el automóvil con la patente del triciclo Benz en 1886, se podría decir que Francia fue la guardería en la que se perfeccionaron aquellos primeros y arcaicos vehículos a motor. A finales del siglo XIX nacen prestigiosas compañías como Peugeot en 1890, Delahaye en 1894 y Renault en 1898. Hasta entonces, la fabricación de coches era un proceso casi artesanal y una tecnología muy reciente y cara a la que tan solo las clases más pudientes podían acceder, por lo que eran percibidos por el público general como juguetes de los ricos. Pero todo cambiaría a principios del siglo XX en Estados Unidos, cuando el empresario Henry Ford introduce un exitoso coche que cambiaría la manera de fabricar y vender coches, el Ford Modelo T en 1908, que, si bien no fue el primer automóvil en ser producido en una cadena de montaje, introdujo grandes cambios en el proceso,
razón que permitió que se fabricasen más de 15 millones de estos coches hasta 1927, cuando cesó su producción. En este contexto en el que afloraban los nuevos fabricantes de automóviles en Francia y en el marco de la Belle Époque y las vanguardias artísticas, vivía un parisino de padres de origen judío y polaco, André Citroën. André Citroën destacó por ser un buen estudiante, algo que le aseguró una plaza en la prestigiosa Escuela Politécnica de París, de la que se graduó en 1898 con unas notas mediocres, pues en esa época tuvo que afrontar la temprana muerte de su madre. Este evento hizo que Citroën no pudiese acceder a un puesto de trabajo en algunas de las mejores empresas de Francia, pues éstas buscaban la excelencia y contrataban a los alumnos con los mejores expedientes académicos. En lugar de seguir buscando trabajo para alguna compañía, Citroën ingresó en el ejército, donde perfeccionó sus habilidades como ingeniero. También durante una visita a sus familiares en Polonia, le llamó la atención la maquinaria empleada para mover los molinos de algodón, que empleaban engranajes de madera. Inmediatamente, André Citroën pensó que estos mecanismos mejorarían enormemente su eficiencia si en lugar empleaban engranajes de acero, y empezó a trabajar en este proyecto, llegando incluso a obtener una patente rusa de engranajes de este tipo. En 1904, André Citroën regresa a París y decide fundar, junto a varios amigos, su primera compañía, que se iba a dedicar principalmente a la fabricación de engranaje helicoidales dobles. Pronto, el nombre de André Citroën se convirtió en uno de los más reputados entre los ingenieros de Francia, y su compañía obtendría diversos contratos para otras tantas empresas, entre las que se encontraba Mors, fabricante de automóviles que contó con las piezas diseñadas por Citroën y para las que terminarían fabricando motores más adelante. Durante el tiempo en el que Citroën estuvo al cargo de su primera compañía, implementaría grandes cambios en la manera de tratar a sus trabajadores, mirando siempre por su bienestar, creando consultas dentales y médicas para sus empleados, además de un gimnasio, incrementando a su vez la producción de sus engranajes, que cada vez contaban con mayor demanda. En 1908, André Citroën comienza a ser un asistente en la producción de los lujosos automóviles Mors, un periodo en el que, con las técnicas de trabajo de Citroën, consiguen pasar de fabricar 125 coches al año a 1.200, incrementando exponencialmente la popularidad y beneficios de la empresa. Fue durante esta época cuando Citroën comienza a pensar en la idea de formar su propia compañía dedicada a la fabricación de automóviles, algo que solo se vería acentuado por un viaje a Estados Unidos en 1912, donde pudo comprobar el tremendo éxito del revolucionario Ford Modelo T. Pero en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y los planes de producir automóviles de Citroën quedan pospuestos. En su lugar, decide ingresar de nuevo en el ejército, donde desarrolla una labor como artillero. Aquí se dio cuenta de que las tropas francesas tenían un problema de escasez de munición, razón por la que elaboró un plan para aplicar los mismos principios de producción industrial a los proyectiles. El proyecto fue aprobado por el general francés a cargo de la artillería, que le otorgó una planta de producción de la que llegarían a salir más de 55.000 obuses al día. El trabajo de estas instalaciones sería llevado a cabo en mayor parte por mujeres, y fue en esta época en la que André Citroën sería pionero en implementar permisos por maternidad. Tras la Primera Guerra Mundial, André Citroën funda en 1919 su propia compañía dedicada a la fabricación de automóviles que llevaría su apellido. El primer coche de la marca sería el 10 HP Type A, que también se convertiría en el primer coche francés en ser construido en cadena con los mismos principios industriales que el modelo T de Henry Ford, sin olvidarse de los orígenes que le ayudaron a convertirse en un empresario de éxito. Citroën emplearía como emblema para su marca un diseño de dos chevrones que eran un claro guiño al patrón de los engranajes helicoidales dobles que fabricó a principios de siglo. Poco tiempo después, diversificó la gama con modelos de todo tipo, incorporando a partir de 1922 el Citroën Type C o 5CV,
un pequeño automóvil destinado a las clases más populares en una época en la que el gobierno francés incentivaba el desarrollo de ciclomotores. Este coche de reducidas dimensiones se convertiría en todo un éxito y a partir de 1924 supondría la mitad de la producción de la marca. Citroën fue también pionera en el pago de sus automóviles a crédito, una práctica casi insólita en la industria hasta entonces, y hecho que contribuyó en la popularidad de sus coches. También fue rompedor por publicitar el 5CV con el público femenino, algo poco frecuente hasta entonces. Para 1923, Citroën ya fabricaba más de 200 coches diariamente, cifras más que respetables para el panorama automotriz europeo del momento. Este éxito llevó a André Citroën en invertir en publicidad, algo que sus rivales aún no habían contemplado. Y por esta razón, entre 1925 y 1934, la Torre Eiffel de París se convirtió en un rótulo iluminado enorme con el apellido del fundador de la marca. André Citroën invirtió también en varias expediciones científicas con sus coches como protagonistas, como una expedición a través del Sáhara hasta Timbuktu en 1922 y una ruta siguiendo la Ruta de la Seda de más de 13.000 kilómetros entre Beirut y Pekín en 1931 y 1932. Otro proyecto de Citroën fue su propia fábrica de juguetes, que crearía miniaturas de coches de algunos de sus modelos. También donaría como regalo a la ciudad de París el sistema de iluminación del Arco del Triunfo y de la Plaza de la Concordia, convirtiéndole en uno de sus ciudadanos más ilustres. Pero en el nefasto marco económico de la Gran Depresión, Citroën invertiría una fortuna en implementar la novedosa tracción delantera en sus modelos. Si bien esta tecnología ya había sido implementada en coches como los vanguardistas Cort L29 americanos en 1929, Citroën se convertiría en pionero en Europa y por incorporarla en coches de gran producción. El proyecto de este primer coche de tracción delantera sería muy ambicioso, con otras innovaciones como la suspensión independiente a las 4 ruedas o una carrocería autoportante o monocasco. El caro desarrollo de este coche obligó a Citroën a pedir créditos a Michelin, uno de los mayores inversores en la compañía. Sus enormes deudas sumadas a su adicción por el juego, algo que horrorizaba a la familia Michelin, hicieron que André Citroën tuviese que abandonar su propia compañía en 1934, después de que su empresa entrase en liquidación y fuese absorbida por Michelin. Pausa comercial, ya venimos en instantes nada más en el segundo bloque.